somos países del tercer mundo, en una época en que los países pueden elegir ser del primer mundo, si es que lo quieren, si es que lo desean. Hoy día los países pueden, hay los medios suficientes, sabemos suficientemente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, la manera de estar en el primer mundo. Como bien dice Mario Vargas Llosa, pertenecer al primer mundo es una elección. Cualquiera de los países tercermundistas, si se lo propone, si cumple con los 7 requisitos para acceder al club, puede lograrlo. Los países de más reciente ingreso al primer mundo se sitúan en el Mar Báltico y son Estonia, Lituania y Letonia. Estonia, con apenas 45,000 kilómetros cuadrados de territorio y 1.3 millones de habitantes, surgió en 1991 como país independiente tras la disolución de la Unión Soviética, al igual que sus vecinos bálticos, Lituania y Letonia. Para llegar al primer mundo, Estonia literalmente debió antes atravesar el infierno. A inicios del siglo XVIII, Rusia se apoderó del país tras de una guerra con Suecia. El control ruso se mantuvo hasta que la revolución de 1917 dio oportunidad para la independencia. La nueva Unión Soviética pretendió mantener las conquistas de la expansionista Rusia de los zares, pero el pueblo estonio supo resistir y derrotar al Ejército Rojo. En 1920, la Unión Soviética debió reconocer la independencia de Estonia como la independencia de las otras 2 repúblicas bálticas. Bajo la independencia, la economía del país, basada en la agricultura y sostenida por pequeños propietarios rurales, empezó a prosperar y a iniciar su industrialización. Todo se vino abajo con el pacto entre Hitler y Stalin para repartirse Europa del Este. Polonia sería dividida por mitades entre los tiranos, pero además la Unión Soviética absorbería a los países bálticos y a Finlandia. El reparto del botín inició con la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Cuando los países bálticos fueron ocupados por la soldadesca roja, la clase política fue aniquilada. Por ejemplo, solo un diputado del Parlamento estonio no fue asesinado porque huyó del país. Los propietarios rurales fueron despojados de sus tierras y decenas de miles fueron deportados a Siberia. Pero el 22 de junio de 1941, Hitler rompió el pacto con Stalin e inició la invasión nazi de la Unión Soviética y la ocupación de los países bálticos. Cuando llegaron los rojos, la mitad de los 5,000 judíos estonios huyó del país. La otra mitad que se quedó fue aniquilada por los nazis. Para 1944, los nazis se batían en retirada y regresó el terror rojo. Esta vez fue más brutal y genocida. Unos 180,000 estonios fueron deportados y convertidos en esclavos del Gulag de Siberia. La gran mayoría o murió durante el trayecto en ferrocarril de 4,000 kilómetros o bien de frío, inanición, enfermedad o agotamiento en los campos de trabajo forzado. Bajo el comunismo, Estonia perdió 1/3 de su población. Encima, y para aniquilar el sentimiento nacional estonio, 1,000,000 de rusos fue llevado por la fuerza a los países bálticos para rusificarlos. Tras de la política de Glasnost
del premier soviético Gorbachev en 1986, se inició en los países bálticos la llamada Revolución Cantada, una rebelión pacífica, cuyo momento culminante se dio el 23 de agosto de 1989, cuando más de 1 millón de personas realizaron una cadena humana desde Tallinn, la capital de Estonia, hasta Vilna, capital de Lituania. Entonces las demandas eran independencia nacional y libertades. En 1991, con la desaparición de la Unión Soviética, Rusia debió aceptar la independencia de los países bálticos. Estonia nació en medio del colapso económico. Entre 1990 y 1994 el PIB per cápita se contrajo en un 25%, o en un porcentaje todavía mayor, si se considerara el PIB per cápita según el poder adquisitivo, pues la hiperinflación llegó hasta el 1000% por año. La tercera parte de la fuerza laboral estaba desempleada. Si para la empresa de alcanzar el primer mundo, Hong Kong contó con el liderazgo de John Cowperwhite, Estonia tuvo a Mart Laar, primer ministro entre 1992 y 1994, y entre 1999 y 2002. Laar escribió sobre las primeras lecciones en el camino al desarrollo. La primera consiste en el Estado de Derecho. No puede florecer la economía de mercado si no hay leyes claras, derechos firmes de propiedad y administración efectiva de la justicia. Sin esto primero, no puede haber reforma económica. En 1996, no hay datos de años anteriores. Según el Banco Mundial, Estonia tenía la posición 68 mundial en Estado de Derecho, de un total de 200 naciones. Es posible inferir que en 1991 la posición estaba en las 30 peores como el resto de países comunistas. Pero para 2019, Estonia estaba en la posición 24, con un Estado de Derecho más sólido que 2/3 partes de los países europeos, y ni qué decir del resto del mundo. Mart Laar y sus compañeros también comprendieron la importancia decisiva de la acumulación de capital. Por eso dieron a Estonia uno de los mejores sistemas fiscales del mundo. Existe un impuesto plano a una tasa del 20% para los ingresos superiores a $25,000 anuales. Pero si las ganancias se reinvierten, se pagan 0 impuestos. Asimismo, no hay doble tributación, pues no se vuelve a aplicar la tasa a los socios de una empresa una vez que han sido gravadas las ganancias de ésta. El impuesto a la propiedad o predial es bajo y grava solo la propiedad de la tierra, no el valor de lo edificado en ella. Además, el costo de tributar es casi nulo y elaborar la declaración lleva 5 minutos. Por eso, en el ranking de competitividad global de los sistemas impositivos, se sitúa a Estonia en el primer lugar. Para favorecer la acumulación de capital, Estonia también optó por reducir el costo regulatorio mediante libertad económica. De acuerdo a datos del Foro Económico Mundial, respecto a carga regulatoria, para 2018, el país ocupaba la posición 25, en un total de 137 naciones, mientras que México ocupa la 120. Según el ranking de libertad económica de Fraser Institute, en 1990, Estonia era un país sin libertad en la posición 90, pero en 1919 alcanzó la posición 13, aunque según ranking similar
pero The Heritage Foundation, en realidad tiene la posición 8. Parte de la libertad económica es la plena apertura al exterior, la ausencia de aranceles a las importaciones y de restricciones a las exportaciones. De modo que Estonia cumple con 4 de los 7 requisitos para el desarrollo. Estado de Derecho, bajos impuestos, libertad económica y apertura al exterior. Pero también cumple con los otros 3. Hay permanencia de las reglas del juego, y compromiso de las élites y de la sociedad con el modelo, si bien las fuerzas más pro economía de libre mercado han debido hacer concesiones a las fuerzas socialdemócratas, respecto a sostener un estado de bienestar. Los resultados de la orientación están a la vista. El PIB per cápita, medido en poder adquisitivo de Estonia, creció en un 495% entre 1995 y 2020, mientras que en el mismo periodo el promedio de crecimiento de la Unión Europea fue 3 veces menos, de 151%. En las pruebas PISA, Estonia es el mejor posicionado de los países europeos. Tiene el 4º lugar mundial en ciencias y lectura y el 7º en matemáticas. Ocupa la posición 29 en el Índice de Desarrollo Humano. Estonia es el país europeo que produce por año más startups o nuevos negocios de alta tecnología. Estonia enfrenta, sin embargo, amenazas a su viabilidad como país. La mayor es el expansionismo ruso, que aspira a anexionarse las repúblicas bálticas. Vinculado con ello está el desafío de integrar a la minoría rusa, que representa el 30% de la población, y el problema sistémico de escasez de energía, pues Estonia no quiere depender al respecto de Rusia. Mismos desafíos enfrentan sus vecinos Letonia y Lituania. Estos dos últimos países también prácticamente ya han ingresado al primer mundo, aunque Letonia con mayor rezago en algunos aspectos. Lituania ocupa la posición 14 en libertad económica, mientras que Letonia ocupa la 30. Si a Estonia corresponde la posición 29 en el Índice de Desarrollo Humano, a Lituania corresponde la 34 y a Letonia la 37. Si la economía se contrajo en un 25% en Estonia entre 1990 y 1994, el colapso fue más severo en sus vecinos, de 43% en Letonia y 44% en Lituania. Un cuarto de siglo después, la economía de Letonia ha crecido un 482% y la de Lituania en 555%. En promedio, el crecimiento de los 3 países bálticos ha sido de 510%, 3 veces el crecimiento que tuvo México. En 1995, el PIB per cápita, ajustado al poder adquisitivo de los 3 países, era en promedio 42% inferior al de México. Ahora lo duplican. Pese a los desafíos que aún enfrentan, los países bálticos han logrado acceder al primer mundo, y con ello se han comprobado por enésima vez 2 puntos. 1. Que es completamente falaz la idea de la suma cero, de que la riqueza de unos se consigue con la pobreza de otros.
Y 2, que ser o no un país desarrollado es una elección.